Con 40 años de experiencia, realizó sus estudios profesionales en química en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Se especializó en residuos peligrosos en la Sociedad Karl Hilsberg en Berlín. Realizó estudios de química en la Universidad Técnica de Múnich, además ambas en Alemania. Tuvo un diplomado en fomento a la salud por el Instituto Mexicano de Seguridad Social y la maestría en desarrollo sustentable en la Escuela de Ciencias e Ingeniería del Atlántico International University en Estados Unidos. Es profesor nacional para el desarrollo sustentable de Semarnat, consejero del Consejo Consultivo del Agua y del Consejo Rector del Bosque de Chapultepec. Miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la World Future Society, capítulo México. Dirige el Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas, Instituto de Asistencia que funciona desde el año de 1985, para el cual ha coordinado y participado en diversos proyectos ambientales de grandes alcances, como es el estudio del impacto ambiental del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Recibió el premio del Instituto del Clima de Washington junto con el doctor Mario Moretti, el premio Más allá de la guerra del gobierno de Noruega, el premio Ciudad de México del gobierno local, el premio Alexander von Humboldt de la Universidad y el premio nacional al mérito ecológico del año 2009. En diciembre del 2019 le fue conferido el profesorado honoris causa de la Universidad de Oxford. Ha escrito diversos libros que han sido publicados, entre los que destacan Agua y Energía en la Ciudad de México, Agua e Hidrología en la Ciudad del Valle de México, El aire nuestro de cada día, Rescate del Golfo de México, El Plan Quetzal, El Químico Guerra Responde y Un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. El Químico Guerra inicia el concepto de comunicación ambiental en el año de 1985 con la creación del programa de radio Ecocidio, que fue el primer espacio radiofónico de debate sobre el desarrollo sustentable de México. A partir de este momento ha sido comunicador de radio y televisión en medios como Grupo Radio Centro, Televisa, Azteca, Green TV, la Dirección General de Televisión Educativa de la SER, así como de los periódicos Reforma y La Crónica. Adicionalmente, ha sido invitado a comunicaciones que lo consideran el tercero ambiental. Su comunicación es constructiva y de crítica positiva, que busca mejorar la conciencia humana acerca del medio ambiente a nivel global, bajo la filosofía de transformar los hábitos de la sociedad hacia un desarrollo sustentable. A través de compartir ejemplos exitosos de personas, empresas e instituciones que invitan mejores prácticas sostenibles a ellos y sus grupos de interés. Recibamos con mucho cariño y mucho agradecimiento al químico Stefan Ulrich. Adelante, gracias por estar con nosotros. Escuchamos. Oscar, muchas gracias. Y bueno, pues para mí es un privilegio y es un gusto poder estar además en esta nueva realidad que estamos viviendo, impartir esta conferencia a los jóvenes sobre un tema que está en la mente de todos nosotros, que oímos constantemente hablar de él, pero que realmente creo que no lo hemos internalizado en toda la profundidad de lo que significa, sobre todo para los jóvenes, gente que está pues saliendo de la preparatoria, que está iniciando su vida, digamos, académica, está encontrando el rumbo en su vida y dentro de algunos años, 3, 4, 5 años, se va a iniciar en la vida profesional y pues cuando tengan 30 años van a ser los que van a empezar a dirigir este país. Y a final de cuentas van a estar inscritos en un mundo que va a ser muy diferente al que tenemos actualmente. Cuando digo esto, quisiera que reflexionáramos sobre lo que estoy diciendo, no es nada más una frase hueca. Vamos a tener que cambiar nuestras expectativas de vida, las expectativas materiales, de pareja, de convivencia, de qué vamos a esperar del mundo en una situación radicalmente diferente. Lo que está sucediendo ahorita con esta pandemia es el inicio de una serie de modificaciones que están de acuerdo con lo que les voy a presentar hoy, que es hacia dónde vamos en un mundo convulso, un mundo que está en un proceso de cambio
muy importante, ¿no? Este mundo que está, digamos, modificándose ahorita en una forma, pues desde sus cimientos, lo vemos nosotros en nuestro espacio de tiempo, lo que es el espacio-tiempo, ¿no? Como lo definió Albert Einstein. Ya no podemos hablar nada más del espacio como dimensión, no nada más del tiempo como la cuarta dimensión, sino esta unión que tiene que ver mucho con la teoría de la relatividad. No se asusten, no vamos a meter en eso, pero que es el espacio-tiempo. Y ahorita estamos en uno de esos puntos de inflexión. Fíjense lo que les voy a decir. Estamos ahorita en un periodo de cambio mucho más profundo que cuando se derrumbó la Edad Media y se inició el Renacimiento, que cambió radicalmente la relación interplanetaria y el, digamos, derrotero de la civilización humana. Yo estoy seguro que un madrileño en 1490 no tenía ni la más remota idea de que ellos vivían en la Edad Media. Nosotros le pusimos el término, ¿no? Porque primero venía la edad, pues digamos, primitiva, premoderna, luego la Edad Media y luego el Renacimiento, la era de las luces, ¿no? Pero ellos, pues, eran los modernos para ellos, así como nosotros somos nuestros modernos. Pues, ¿qué dirán nuestros tataranietos? ¿Cómo nos van a calificar? Nos van a calificar igual que nosotros calificamos al fin de la Edad Media, una etapa de enormes cambios, convulsiones, sacudimiento de las estructuras que regían en ese entonces sociedades eminentemente rurales, campesinas, ignorantes, en donde había pues unas esferas de poder muy anquilosadas, que esto sucedió durante miles de años, desde las culturas de la Persia, en Babilonia, lo que sucedió en la dinastía Ming, en China, más o menos en este tiempo, lo que sucedió en Europa, de lo que les estoy comentando, el advenimiento del cristianismo, la aparición prácticamente 700 años después del islamismo, ¿no? Y entra la época del Renacimiento, que cambió completamente las relaciones. Eso nos está pasando ahorita. Así como un madrileño, vas a pensar en un zapatero madrileño, ya usaban zapatos, había zapateros, ¿no? Un zapatero madrileño que estaba en su tallercito, ahí afuera de la calle, ¿no? Donde está la glorieta de los Cibeles, a lo mejor, pues, poniéndole clavos a los zapatos, etcétera. Para él, esa era la época moderna. Ellos estaban viviendo lo último que había y no tenían ni la más remota idea de lo que iba a pasar apenas 2 años después, cuando se descubre América. Y cambia totalmente la ecuación, viene el fortalecimiento, digamos, de las burguesías, los que vivían dentro de los burgos, los ciudadanos, ¿verdad?, los que vivían en las ciudades, que empezaron a tener una influencia mucho mayor que la gran masa campesina, que era la que financiaba, a final de cuentas, las monarquías. No les voy a dar clases de historia, simplemente les digo que hubo un cambio que cambió la humanidad, si me permiten esa redundancia, unos eventos, ¿verdad?, que se concatenaron unos con otros, que dieron el advenimiento a una sociedad completamente diferente. Varios eventos, pero uno de ellos principalísimo, importantísimo, que fue la aparición de la imprenta por Gutenberg. ¿Por qué fue tan importante la imprenta? Porque lo que era el dominio, digamos, el control del conocimiento por una élite muy, muy cerrada, de pronto, al imprimir ejemplares que ya no tenían que hacerse a mano, con dibujitos por los monjes, cambió prácticamente la relación del poder. Y no es que los campesinos que no sabían leer, de repente había una imprenta y se ponían a leer, evidentemente no, pero sí la burguesía, que tenía cierta preparación, cierta escolaridad y que de pronto pudo conocer la cultura, inclusive de otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, el descubrimiento de América, la llegada de la imprenta, el empoderamiento de la burguesía y el mundo cambió. De tal manera que el zapatero en Madrid en 1490 ni se imaginaba cómo iban a vivir sus hijos. Eso nos está pasando ahorita. ¿Cuál es nuestra imprenta que cambió al mundo? Se llama el Internet. Yo, esto que estoy haciendo ahorita con ustedes,
darles una conferencia en tiempo real, poniendo gráficas, viendo a varias personas al mismo tiempo. Nos pueden ver ahorita en Alemania, no están dormidos, pero sí nos pueden ver en toda Sudamérica, por ejemplo, y ver en tiempo real, intercambiar voz, datos, imágenes, etcétera. Pues eso está cambiando al mundo. El fenómeno de democratización más importante que ha habido en toda la historia de la democracia lo da Internet. Aunque muchos gobiernos no quieran, Trump anda ahorita con la idea de controlar el Internet, ¿verdad? Porque pues, a veces no le favorece. China sigue controlándolo, ¿verdad? Impidiendo que sus ciudadanos tengan un libre acceso, no sea que se vayan a lebrestar como en el Renacimiento. Pero eso, por más que le hagan, no va a suceder. Hay una corriente de pensamiento hacia el uso del Internet, la adquisición de conocimientos, simplemente el entretenimiento actual es básicamente diferente. Niños hoy en día de 5 o 6 años, pues a través de un pequeño aparatito que además se los regalan los papás, que ya lo tienen como de ellos, pueden estar chateando con gente en Singapur, o pueden estar viendo películas, ¿no? En tiempo, a la hora que quieran, etcétera. Estos son, digamos, los inductores del gran cambio. Una de las cuestiones que están sucediendo es que estamos en una era en donde cuestionamos los seres humanos, en la gran mayoría, lo que se ha hecho hasta ahora. Estamos en una fase antisistema. Los jóvenes, ustedes que me están viendo ahorita, pues muchos están en contra, ¿verdad? Estoy harto de cómo lo hacen, ¿no? Y no quiero saber nada de los políticos y todo mal, ¿no? Y que quiero regresar a lo natural, no quiero que haya ni aditivos, ni que haya conservadores, ni que haya plástico. Queremos un mundo sin plástico, ¿no? Pues, y a poco no, todo el mundo aplaude con eso, ¿no? Lo cual es una burrada, que se los voy a demostrar en un momento, pero esas son las cuestiones que están sucediendo. En ese sentido, lo que ustedes como jóvenes van a heredar es un mundo muy diferente al nuestro. Frente a nuestros ojos, claro que es, como decía yo, de la relatividad, a una velocidad diferente de lo que espera la mente humana y el ojo humano, pero se están desmoronando frente a nuestros ojos instituciones completas como gobiernos, como sistemas legislativos, como conceptos, digamos, de hacer negocios. Se están derrumbando las iglesias frente a nuestros ojos. Es evidente que están en un cambio verdaderamente importante. Se está derrumbando el sistema educativo tradicional que durante cientos y cientos de años nos permitió llegar al confort y a la calidad de vida que tenemos actualmente. Estamos entrando en una nueva forma de educación. Lo que yo estoy haciendo ahorita, en este momento, es esta nueva forma de educar. Vamos a tener sistemas que ya existen, por cierto, están, pues digamos, como que ejercitando ya en varios lugares del mundo, en México afortunadamente, y hay algunas instituciones de avanzada, no las tradicionales, ¿verdad? Que esas tienen un lastre para moverse enorme, que ya están, por ejemplo, viendo este concepto de la nueva enseñanza, en donde los niños van a aprender a su casa y hacer la tarea en la escuela. Por ejemplo, las academias Khan, ¿no? The Khan Academy, es un sistema en donde a través del Internet el joven, inclusive los niños, después los jóvenes, reciben temas por parte de sus maestros. Y en vez de que el maestro esté en una clase un poco elevada, ¿no? Para tener cierta altura, con un pizarrón atrás y explique algún tema, ¿no? La teoría de la relatividad, y le escribe y dice, esto pensó Einstein en 1905, que le dieron el premio Nobel, etcétera, etcétera. No, les van a dar el tema. Los jovencitos lo van a buscar en su casa, lo van a googlear o a yahooar, ¿no? Como se dice, y van a buscar todo lo que tiene que ver con este tema, y las cosas que no entiendan, pues simplemente pero es mucho más divertido, lo pueden hacer a la hora que quieran, no tienen que estar ahí sentados frente al maestro, si quieren ir al baño y luego comerse una galleta, etcétera, pues lo pueden hacer, ¿no? Esos son los grados de libertad que vamos a tener. Y al día siguiente van a regresar a la clase y el maestro, que no va a estar parado presentándoles el tema, sino les va a preguntar, a ver, ¿qué te pareció esto de la teoría de la relatividad? ¿Qué significa el concepto espacio-tiempo? Y entonces uno va a decir, pues mira, yo lo leí, entendí esto, pero yo no entendí nada. Entonces van a hacer la tarea en
el salón de clase con la guía del maestro. Es una forma de enseñanza completamente diferente. Y evidentemente con esto también la amplitud de temas, la actualidad de los mismos, ya no va a tener que ser una cuestión mucho como hasta ahora, de aprendernos las fechas, ¿no? Que si en 1492 Cristóbal Colón descubrió América, ¿no? Y que si Tenochtitlan cayó en 1521, y que si el 8 de julio del 2020 López Obrador fue a ver a Donald Trump. No, eso lo vamos a poder sacar inmediatamente de la información que está disponible ahí para todos. Vamos a tener que ser más creativos en una forma mucho más individual, y desde mi punto de vista, cuestión muy importante es que esto nos va a dar grados de responsabilidad mucho mayores a cada uno de nosotros. Este es un pequeño ejemplo, ¿no? La parte educativa de cómo se va a conformar el mundo del futuro. No vamos a necesariamente tener que hacer una carrera específica como se tiene planeado ahora, sino va a tener una oportunidad de buscar materias de diferentes carreras, diferentes, digamos, áreas del conocimiento, capacitarse uno en eso y presentar, y muchas veces yo creo que por internet, los exámenes que lo califiquen a uno para desempeñar un cierto trabajo. Desde luego, la parte práctica, ¿no? De aquellas carreras que requieren un entrenamiento en la práctica física. Yo soy químico y pues bueno, hay que ir al laboratorio y hacer las diluciones, ¿no? Y las titulaciones con alícuotas, ¿no? De ácidos y bases, ¿no? Y ¿verdad? El médico, ¿no? Pues que claro que tiene que estar practicando, el plomero, el ingeniero, etcétera, ¿no? Pero mucho va a ser una instrucción como la estamos teniendo ahorita ustedes y yo. En fin, el mundo va a cambiar. Y hay varios, digamos, como que paradigmas que están caracterizando al mundo actual. Ya les comenté esto de la, pues, tendencia generalizada de que queremos regresar a lo natural. Hay una como que reacción en contra de la intervención del hombre en la naturaleza, y esto tiene varias explicaciones. Una de ellas, como decía yo, se inicia el Renacimiento y de ahí viene todo un desencadenamiento, digamos, de sistemas sociales que desembocan en lo que teníamos hasta hace poco, ¿no? Con modificaciones, etcétera, pero que vienen desde entonces. Y sistemas educativos clásicos ya desde las universidades primarias. Comentaba en mi currículum que me ofrecieron y me dieron, y estoy muy orgulloso y agradecido además, este profesorado honoris causa en Oxford, y es interesantísimo ir a Oxford porque era una universidad en 1251. Era una universidad en 1251. ¿Qué significa esto? Antes de que se fundara Tenochtitlan, prácticamente 200 años antes de que se descubriera América, los que les platicaba del madrileño Zapatero, etcétera, ya existía una universidad con una manera de enseñanza universal, y eso se vino trasladando en el tiempo hasta la época actual. Entonces, vino una serie de situaciones en donde por el desarrollo tecnológico, el crecimiento poblacional, afectamos la naturaleza sin darnos cuenta. Yo creo que esto no es una cuestión de culpables y de inocentes, sino es el derrotero de la humanidad a lo largo de las eras, a lo largo de las etapas históricas. Y esto ha sido para mí un camino de enseñanza. Hemos ido aprendiendo y nos estamos dando cuenta ahora de que llegamos a límites para la manera de considerar a la naturaleza anterior a lo que era ahora. Anteriormente la naturaleza estaba ahí para nosotros, era para nuestro uso, nuestro usufructo. Se había creado, ¿verdad?, la naturaleza para que el ser humano la aprovechara. Eso lo dábamos por sentado. Inclusive en el Antiguo Testamento, en la parte del Génesis, iniciando el Antiguo Testamento, dice que Dios creó a las aves, ¿verdad?, en el cielo, los peces en el agua, los animales en la tierra, para el uso del ser humano. Considerábamos que la naturaleza era nuestra y que podíamos hacer con ella lo que queríamos. Y esto pues nos llevó necesariamente a excesos. En el siglo pasado, a partir de la Segunda Guerra Mundial, empieza a haber una conciencia generalizada de que esto, de que nosotros estábamos por encima de la naturaleza, tenía límites.
surge un texto muy importante, se los recomiendo, es de fácil lectura, lo pueden bajar gratis de internet, que se llama Los límites al crecimiento, de Donna Meadows y Dennis Meadows, matrimonio Meadows, se escribe Meadows con W, y ellos reúnen, ¿verdad?, el pensamiento de un pues consorcio, digamos, una especie de agrupación voluntaria, suelta, de intelectuales, todos ellos economistas renombrados de los años 50, 60 del siglo pasado, John Kenneth Galbraith, un mexicano ilustre, el doctor Víctor Urquidi, Milton Friedman, para nombrar algunos de los economistas, digamos, que fueron conformando la estructura económica que tenemos actualmente, que requiere, es otra de las estructuras que se está derrumbando y que requiere una ingeniería importante, ¿no? Y ellos dijeron, no es cierto que el cielo sea el límite, como dicen algunos de los libros estos motivacionales, ¿no? Tú puedes hacer lo que quieras, no tienes límites, tu creatividad es lo único, ¿no? El cielo es el límite. Pues no, resulta que sí hay límites, y los límites son la naturaleza. No podemos sobrepasar la capacidad de carga que tiene un ecosistema. ¿Qué significa esto? Los ecosistemas tienen cierta capacidad para resistir embates como fenómenos naturales, pueden ser huracanes, inundaciones, etcétera, tienen la capacidad de recuperarse, ¿verdad?, de estos impactos. Eso se llama la capacidad de carga del ecosistema. Para cada ecosistema, la sabana, la selva tropical, el desierto, el bosque de pinos, existe este término de capacidad de carga, ¿no? El ser humano, a través de su reproducción, que ha sido verdaderamente espectacular, y el uso también espectacular de los recursos naturales, ha sobrepasado estos límites al crecimiento. Y de ahí viene esta percepción muy arraigada, sobre todo en los jóvenes. Yo, cuando andaba en la edad de ustedes, a los 18, terminando la prepa, etcétera, pues también era un enemigo de la industria, que era mala, ¿verdad?, y que todo destruía, y que el dinero no era todo, hay que vivir, digamos, más en contacto con lo natural, etcétera. Y eso está bien, porque debemos de entender cuáles son nuestros límites. Luego les voy a platicar de que se caen excesos, de los cuales también hemos tenido muchos ejemplos actualmente, como en los que les decía yo. Un mundo sin plásticos, bueno, es una tontería, ¿no? Es como decir un mundo sin alimentos o un mundo sin oxígeno, ¿verdad? Porque los plásticos son un grado de libertad que se ha dado el ser humano. Sin los plásticos, pues yo no estaría dando esta conferencia y ustedes la podrían estar escuchando. En fin, caímos entonces en esta etapa después de un crecimiento vertiginoso, ¿verdad?, tanto en la producción industrial, el uso de los recursos naturales y el crecimiento poblacional, que nos obliga ahorita a repensar qué es lo que tenemos que hacer. Y está bien el cuestionar esto de el uso excesivo de empaques, qué vamos a hacer con los combustibles fósiles, cómo podemos controlar el calentamiento global, cómo podemos impedir la extinción de especies, cómo podemos garantizar la preservación de la biodiversidad en el planeta, etcétera. Esto es el nuevo pensamiento que estamos teniendo actualmente, y se ejemplifica mucho en estas olas de pensamiento de regresemos a lo natural, no hay que tomar jugos envasados, hay que regresar al pan normal, el pan de caja es terrible, no debe haber aditivos en los alimentos, ni vitaminas, ni fortificantes como el hierro, la vitamina A o la vitamina C, todo naturalito, etcétera. Y eso está bien, pero tiene que verse objetivamente. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Estamos entrando en lo que se llama la megatendencia hacia lo natural. Es una megatendencia en el planeta. Se expresa hoy en día con un término que seguramente ustedes ya lo han escuchado, que se llama la economía circular, que es una forma diferente de hacer las cuestiones económicas a lo que hacemos actualmente, ¿no? Debe ser una economía reparadora, o sea, que permita que los daños que se causen o los impactos que se generen se puedan reparar, que se pueda regenerar a sí misma, productos, componentes y recursos que mantengan su utilidad y su valor. Hoy en día, por ejemplo, tenemos todos pues, estos aparatos maravillosos, extraordinarios, de los que les platicaba yo hace un momento, que hoy en día tienen una obsolescencia diseñada e interconstruida. Esto queremos que el usuario lo use un año o dos para venderle el siguiente, ¿no? Esto tiene efectivamente un impacto
en la generación de residuos muy importante y a final de cuentas se agota, no es sustentable. Si pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos que aprender a manejar integralmente nuestros residuos. Se está conformando a nivel global en el imaginario colectivo. ¿Qué es el imaginario colectivo? Es estas ondas de pensamiento que la gente acepta como válidas, como ciertas, ¿no? En el colectivo imaginario, por ejemplo, se puede generar el concepto en México de que los Estados Unidos son malos, ¿no? Nos invadieron, están en la mitad del territorio, etcétera, nos lo dicen mucho en la escuela, y entonces se crea un imaginario colectivo de que los Estados Unidos son malos, ¿no? Cuando uno escarba un poquito en la historia, se da cuenta de por qué sucedieron las cosas, pues no es tan claro que ellos sean los malos y nosotros los buenos. Por ejemplo, el hecho de haber pues cedido y vendido y perdido, las tres cosas sucedieron, cedimos, vendimos y además perdimos esta mitad del territorio nacional. La realidad real es que lo teníamos totalmente abandonado, los mexicanos del otro lado hoy en día, pero que estaban en Texas mexicano, en la California mexicana, estaban hartos de la capital, ¿no? Porque únicamente iban a cobrarles impuestos, ¿no? Ni los tomaban en cuenta, ni nada, estaban lejísimos, etcétera. Y entonces hubo una corriente entre los mexicanos viviendo allá que ya no querían depender del centro. Una cuestión similar está sucediendo ahorita en los estados del norte, déjenme decirles. Como les decía que el mundo va a ser muy diferente, fíjense que yo estoy, como vieron en el currículum, en una sociedad extraordinaria que fundó Carl Sagan, un gran astrónomo, un divulgador de la astronomía extraordinario, que a mí me cambió la vida, ¿no? Una forma didáctica, digamos, de explicar el universo extraordinaria, ¿no? Bueno, Carl Sagan fundó lo que se llama The World Future Society, la Sociedad Mundial del Futuro, dedicado a estudiar el futuro desde el punto de vista científico, ¿no? No con creencias, ni con ouijas, ni con cartas, ni con la cuestión astral, no tengo nada en contra de eso, pero bueno, esos son creencias, ¿no? Y la ciencia no se cree, la ciencia se opina, se comprueba, y Carl Sagan creó la Sociedad Mundial del Futuro y dio origen a un área del conocimiento nueva, hoy en día que se llama la prospectiva, que es cómo puedo yo prever, cómo puedo yo saber qué va a pasar en ciertas cosas, pero con elementos estadísticamente representativos, con metodología, digamos, precisa, ¿no? Con el método científico para comprobar, ¿no? Lo que estoy diciéndose, cómo puedo yo construir modelos que me digan qué va a pasar, por ejemplo, con el nivel del mar en Acapulco, en qué fechas. ¿Se va a perder Acapulco o no? ¿Se va a perder Cancún o no? ¿En cuánto tiempo? De acuerdo a los modelos que existen de calentamiento global y aumento en el nivel de los océanos. En fin, esto es la perspectiva, ¿no? Entonces, yo estoy en el capítulo mexicano de esta agrupación mundial que se llama la Sociedad Mundial del Futuro, y ahí se hacen precisamente estos ejercicios muy interesantes de qué es lo que va a pasar con la población mundial, hasta dónde vamos a llegar. Por ejemplo, México está creciendo a una velocidad todavía vertiginosa, para que vean, explicando lo que es el colectivo imaginario, o el imaginario colectivo. Está en nuestro imaginario colectivo que los gringos son malos, que los alemanes son muy precisos, que en México todo mal, ¿no? Es el imaginario colectivo. Pero ya no está dentro de nuestro imaginario colectivo el crecimiento poblacional de México, no es tema. Ya no aparece ni en los noticieros, ni en los memes, ni en los tweets, ni en el Facebook, el tema del crecimiento poblacional. ¿Cuántos niños nacen diariamente en México, en el país de ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea? Que levante la mano, lo puede hacer aquí a través de esto. ¿Cuántos niños nacen diariamente en México? ¿Cuántos niños nacen diariamente en el mundo? Bueno, este es uno de los factores de cambio más importantes. La velocidad con la que esto está sucediendo es verdaderamente impresionante. En México nacen diariamente 6,000 niños. Entre ayer martes y hoy miércoles hay 6,000 nuevos mexicanos. Entre ayer y hoy.
Y mañana jueves va a haber 12,000 comparados con ayer. 12,000 nuevos. Todos van a necesitar casa, leche materna, van a necesitar un lugar en la escuela, van a querer una casa, un coche, vestirse, zapatos, ¿no? México está creciendo ahorita a un ritmo de 2 millones de mexicanos al año. Entonces, la perspectiva seria, estos son los datos del CONAPO, Consejo Nacional de Población, vamos a llegar, ahorita que somos ya 130 millones de mexicanos, vamos a llegar para el año 2044 a 150 millones de mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que para cuando ustedes, pues no estoy hablando de tanto tiempo, estén entrando a su vida profesional o ya estén, digamos, arrancados en su vida profesional, que no falta tanto, van a competir con prácticamente 14 millones de mexicanos más. 14 millones de mexicanos más. Esas son las realidades. Eso también genera pobreza, genera mucha tensión, genera inestabilidad, etcétera, ¿no? Vamos en una carrera contra el tiempo. Entonces, los cambios que les digo que va a haber en el mundo que viene, uno muy importante es qué vamos a hacer con el crecimiento poblacional, con el crecimiento de la humanidad. En el mundo, en México, nacen 6,000 diarios. ¿Sabes cuántos nacen diariamente en el mundo? Entre ayer martes y hoy miércoles, hay 250,000 de niños nuevos. Cada día hay 250,000 nuevos seres humanos. Estoy quitando ya los muertitos. Es el número absoluto de lo que queda, ¿no? Por lo tanto, de los 7,300 millones que somos ahora, para el año 2050 vamos a ser 9,100 millones de seres humanos. La competencia va a ser brutal. Ahí van a estar. Y van a querer su espacio en el mundo, su vivienda, su lugar de trabajo, su pensión, sus vacaciones, con todo el derecho, pues son seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O lo vamos a dejar que siga eso? ¿No va a pasar nada? ¿O sí puede pasar? ¿O ya está pasando? Si ven ustedes lo que está pasando con las migraciones, México ahorita está sufriendo este proceso doloroso de una forma tangible. Nuestros hermanos centroamericanos están desbordándose hacia México para irse a Estados Unidos. Y todo el tema que ustedes seguramente han estado oyendo de Trump con su muro y que nosotros no, y que si lo vamos a pagar nosotros y que luego sí, y que todo ese rollo tiene que ver con estos 6,000 niños que nacen en México, más o menos 800 diarios que están naciendo en El Salvador, diario. Entonces, y ven ustedes las imágenes en Europa, donde de África del Norte y ahora de Siria, vienen oleadas y oleadas y oleadas de inmigrantes. Eso es lo que está sucediendo en el Nuevo Mundo. Y tenemos que resolver. Primera tarea, que va a necesariamente encontrar una solución, ¿cómo vamos a estabilizar la población mundial? ¿O lo vamos a dejar así? Evidentemente no. Las sociedades cuando avanzan, que empiezan a ser mejor educadas, que empiezan a tener un mayor nivel de vida, que empiezan a tener una mejor calidad de vida, se dan cuenta que la familia pequeña vive mejor, que yo para realmente cumplir con mi responsabilidad como padre de familia, las jovencitas para tener esta realización de ser madres, de amamantar, de generar nueva vida, pues con 2 hijos es suficiente. ¿Tú sabes cuál es la razón, la relación de reproducción del ser humano? O sea, para la estabilidad es 2.1. Si todas las parejas tienen 2 hijos y unos poquitos tienen 3, por lo tanto el promedio 2.1, si todas las parejas en el planeta tuvieran a partir de este momento 2.1 hijos, se estabiliza la población mundial así, sin necesidad de políticas terribles, etcétera, ¿no? Porque esa es la razón, la relación de reproducción del ser humano. Ahora, si logramos que la enorme mayoría tenga nada más 2 hijos, ocurre un descenso paulatino, justo y ético de la población mundial para regresar a niveles que permitan el bienestar y la sustentabilidad del planeta.
que no sigamos consumiendo como lo estamos haciendo ahorita a lo loco. Los congestionamientos en las calles, las largas filas para inscribirse en la escuela, todo lo que significan las carencias hoy en día con el COVID, de que no hay suficientes camas, que no hay suficientes ventiladores, etcétera, ¿no? Es porque somos muchos, esa es la realidad. Entonces, les decía yo, primera cosa que tenemos que cambiar para lograr esta estabilidad. Y entrar en esto de lo natural es mejor. Y no caer en la tentación, como lo pongo aquí, de que lo natural es lo no procesado. No a los aditivos, no al plástico, no a los conservadores, no a las hormonas, no a las vacunas, inclusive esas pues cosas muy, muy preocupantes están sucediendo hoy en día, ¿no? No, estamos en la sociedad del no, no a todo lo anterior, estamos en el antisistema. Por eso ganan políticos que simplemente asumen, se visten de ser el antisistema. Lo hizo Trump en los Estados Unidos, él fue el que puso en duda el sistema político norteamericano y ganó por eso. México no es de excepción, López Obrador ganó porque se opuso al sistema. Y la gente que estaba harta, pues dijo, esta es la opción. Luego nos fuimos dando cuenta en ambos casos que las cosas no eran tan bonitas y tan sencillas, ¿no? Pero ese es el resultado de esta ola de pensamiento que es vamos a regresar a lo natural y todo lo que es industrial, todo lo que es química es malo, ¿no? Y les voy a demostrar que eso no es cierto, son grados de libertad muy importantes y las profesiones del futuro a las que ustedes tienen que acceder tienen que ver con esto de hacia dónde vamos, qué es lo que realmente vamos a hacer. Si pasamos a la siguiente. La megatendencia del no, por ejemplo, en la mira de los grupos de lo natural, por ejemplo, están los aerosoles. Y saco esto a colación porque se inicia con la cuestión de los aerosoles, todos estos movimientos ciudadanos que luego dan como resultado estas políticas del no. Les voy a comentar porque esto para México tiene un significado histórico importante porque el único premio Nobel en ciencias que ha dado nuestro país al mundo, siendo la 14ª economía del mundo, tenemos una población ya con el sello de 130 millones de habitantes, el que hayamos dado un solo premio Nobel en ciencias, muy por abajo de nuestros hermanos argentinos o brasileños o chilenos, por ejemplo, es porque nosotros no le damos importancia a la ciencia, esa es la realidad. En esta administración hay un desmantelamiento escandaloso de la capacidad científica de este país, por motivos ideológicos y esta cuestión de estar en contra del sistema. Se ve a la ciencia equivocadamente como la ciencia fifí. Hay que hacer ciencia para el pueblo. Esa es una absoluta tontería. La ciencia es la ciencia, es la investigación para encontrar las relaciones entre la energía y la materia y entender el mundo. No tiene nada que ver con colores. Ya ha habido intentos y experimentos con resultados desastrosos en la Alemania nazi. Albert Einstein, de quien se menciona hace un momento, tuvo que irse y además, como era judío, independientemente de que era un gran científico, pero como era judío, ¿saben qué pasó? Estaba prohibido en Alemania de 1933 a 1945 mencionar el nombre de Einstein en cualquier trabajo científico. Era la no entidad, estaba prohibido. Se sancionaba al científico que hiciera alusión a ese judío científico, porque pues si no era alemán, y sí era alemán, ¿no? Pero no era ario. Son los ejemplos de cuando gobiernos empiezan a decidir qué arte es bueno, qué es lo que yo puedo pintar o no, qué música puedo hacer o no, qué cosas puedo ver en la televisión o no, qué cosas puedo usar en internet o no. Cuando hay un gobierno totalitario, un gobierno autoritario, entonces se empiezan a tomar este tipo de decisiones que no son sustentables, al final de cuentas se derrumban en sí mismas, pero causan un daño verdaderamente importante. Luego, después de esta etapa oscura del nazismo en Alemania, vino el estalinismo, del comunismo soviético, en donde también se quemaban libros. Es uno de los ejemplos terribles, ¿no? De qué cosas puedes leer y qué no. Yo decido en este escritorio, en la oficina de la Secretaría fulana, si tú allá en Quintana Roo o en Chihuahua puedes leer un libro o no.
Y entonces se cae en esta cuestión, digamos, de pues estar queriendo dirigir la ciencia, ¿no? Pues resulta que aquí en México estamos desmantelando la ciencia, a pesar de que hemos tenido siempre una débil participación en la ciencia. Le hemos dado al mundo un solo premio Nobel de Ciencias, y él se llama Mario Molina, y tengo el gran gusto de conocerlo. Somos compañeros de la Facultad de Química, y pude compartir con él un premio muy importante del Instituto del Clima en Washington, y lo conozco de cerca, ¿no? Y yo viví cómo lo fueron atacando precisamente cuando él fue el que propuso la teoría de que los aerosoles, por eso hago alusión a los aerosoles, que contenían clorofluorocarburos, los CFCs, como se abrevian, deberían de estar causando en la estratosfera un daño muy grave a la capa protectora de ozono. Y se le echaron encima a los industriales, muchos senadores de Estados Unidos. Toda esta investigación la hizo él primero en la Universidad de Irvine, en California, y luego se pasó al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde publicó sus principales papers, ¿no? Que a final de cuentas, junto con Jerry Rowlands, que compartió el premio Nobel con él, ellos dos investigaron la influencia de estas sustancias cloradas en la estratosfera. Y cuando ellos empezaron a sacar estas conclusiones, hubo una reacción generalizada en contra de los aerosoles en los Estados Unidos, que dio como resultado la prohibición de estos gases, pero no del aerosol. Hago esta referencia a los aerosoles por lo que está pasando con los plásticos, ¿no? El aerosol en sí es una forma fisicoquímica y utilísima para, pues, lo que sabemos hoy en día, los desodorantes, aromas, pinturas, aditivos, medicinas, medicamentos que se administran a través de los aerosoles. Lo que se hizo fue cambiar la composición química de aquello que estaba causando el daño. Lo mismo va a hacer con los plásticos. El que tengan una composición que les permita oxobiodegradarse y dejar de contaminar los océanos y en general los ecosistemas, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Estamos entrando, como les decía yo, quería dar estos ejemplos para que vean la trascendencia de lo que está sucediendo. Si nos damos cuenta, estamos entrando en una nueva era. Es una era muy marcada por las cuestiones de los medios y que se le ha dado en llamar el antropoceno. Esta palabra seguramente no la han oído ustedes, pero la van a oír. Les puedo asegurar, por ejemplo, que si en diciembre todavía pasado, estamos hablando de hace 8 meses, les hubiera yo preguntado qué es un coronavirus, pues casi nadie sabía que era un coronavirus, ¿no? Y si hoy le preguntan a cualquier niño de cualquier escuela en cualquier parte del mundo lo que es un coronavirus, ya lo saben, ¿no? Bueno, el antropoceno ahorita nadie lo sabe, muy pronto todos lo van a saber, porque es la nueva era en la que estamos entrando en el mundo. Es una era no institucional, es efectiva y tiene mensajes claves, creíbles y en constante cambio. Eso es lo que está pasando desde el punto de vista del colectivo imaginario. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esto del antropoceno tiene su origen en la historia. Me voy a referir a la historia reciente de la humanidad desde el punto de vista biológico, no desde el punto de vista histórico, porque nosotros los seres humanos pues vivimos en promedio ahorita gracias a la ciencia, sobre todo a las ciencias médicas, estamos viviendo mucho más que lo que vivían antes, ¿verdad? Cuando se descubrió la imprenta. A diferencia de entonces, hoy en día pues ya podemos tener expectativas normales de vivir hasta los 80 años bien. No se trata de vivir 80 años y llegar todo dado al traste, porque eso no tiene ningún sentido, sino lograr a través de la educación, del fomento a la salud y de los avances en la ciencia médica, el poder llegar bien a los 80 es algo normal hoy en día. Inclusive vemos ya con mayor frecuencia que la gente llega a los 100 años, 99 años. Bien, ¿no? Ese es, digamos, el espacio que tenemos de vida. Por lo tanto, nosotros vemos la historia en estos espacios de 100 años. Lo que se pasa de los 100 años para nosotros está lejísimos si es al futuro. Uy, eso va a pasar dentro de 100 años. O lejísimos si fue en el pasado. Eso sucedió hace 100 años, ya ni a quien le interese, ¿no? Pero desde el punto de vista biológico, 100 años es absolutamente nada en la historia de la humanidad. Pero vamos a ver, el ser humano tiene como especie 4 millones de años y tenemos 400,000 que están aquí puestos
como ya habernos singularizado como un primate humano, un homínido, con características diferentes a todos los primates no humanos, los orangutanes, los chimpancés, los monos araña, los bonobos, etcétera, ¿no? Que los clasificamos todos juntos como primates, vienen del mismo origen, de donde nosotros venimos, pero son no humanos, nosotros somos humanos. Tuvimos 2 hermanos, fuimos 3 en su origen, Neandertal, Cromañón y nosotros, los sapiens, y tanto Neandertal como Cromañón, nuestros hermanos, no pudieron sobrevivir a estos años que le estoy diciendo, de los 400,000 años, ¿no? No tuvieron la capacidad de adaptación para poder sobrevivir. Hace 400,000 años, en la edad de piedra, nos singularizamos, digamos, como especie, y empezamos a descubrir un montón de cosas, pasando la edad de piedra, pasamos a la edad de los metales. Bueno, para poder llegar a la edad de los metales, tuvimos que dominar el fuego, ya desde la edad de piedra dominábamos el fuego. El primer ser vivo que puede producir energía a voluntad, el fuego. Descubrimos el fuego y eso nos cambió. Podíamos cocinar nuestros alimentos, podíamos mejor sobrepasar los fríos, etcétera, ¿no? Y con el fuego pudimos empezar a manejar metales, a fundir metales, a hacer herramientas, lo cual nos catapultea, nos impulsa hacia etapas mucho más avanzadas de lo que es la civilización. Y pasaron pues muchísimos, 400,000 años, 490,000 años, ¿no? Hace 10,000 años, estas son cifras gruesas, ¿no? Desde luego que hay mucha discusión científica acerca de si fueron 500 en vez de 400, si fueron 380 en vez de 400, si la agricultura la iniciamos hace 10,000 o 12,000 años, eso es, pero los rangos son correctos, ¿no? Hace 10,000 años ocurre el brinco más importante, ¿no? Para la cuestión biológica. Y ahí vimos que uno de los brincos más importantes fue la entrada del Renacimiento, el derrumbe de la Edad Media debido a la imprenta. Pero para entonces ya había culturas, ¿no? Bueno, ya había miles de años de cultura cuando se inventa la imprenta. Pero hace 10,000 años iniciamos un proceso único que nos va a diferenciar completamente de todos los otros primates. Porque hasta entonces, aunque hoy día sabemos a través del ADN de que ya estábamos constituidos como un primate humano, como un no simio, ¿no? Seguíamos comportándonos prácticamente igual. Éramos cazadores, recolectores. Ya después, cuando en 400,000 años empezamos a vivir ya en agrupaciones más sólidas, todavía en cuevas, no en cavernas, pero descubrimos el fuego, que nos permitió hacer lanzas, hacer herramientas, etcétera. Pudimos mejorar mucho nuestra calidad de vida, pero seguíamos siendo muy, muy cercanos, ¿no? A los otros primates. Pero hace 10,000 años sucedió algo extraordinario, alrededor de 10,000 años. Nos dimos cuenta que podíamos guardar semillas, algo que parece hoy en día tan tonto. Fue el brinco cuántico que me permitió a mí ser un Homo sapiens sapiens, a ti ser un Homo sapiens sapiens y estar en esta conferencia. Ese brinco cuántico, que hay mucha discusión acerca de por qué se dio, tiene que ver con el grosor de la corteza cerebral, tiene que ver con el consumo de carne, también en esta cuestión, ¿no?, de regresar a lo natural. Hoy en día está muy en boga lo de los veganos, ¿no?, etcétera. Luego podemos hablar de eso, porque es algo bonito, es algo romántico, como eso de comer tus propios cultivos de un huerto de traspatio, no usar plásticos para nada, regresar a la naturaleza, de ser posible no usar el automóvil, etcétera, ¿no? Bueno, eso tiene su parte romántica. Así también el hecho de no comer carne no va de acuerdo con nuestros orígenes como especie. Hemos sido omnívoros desde el inicio prácticamente, y tenemos caninos. Esta canina está porque es para desgarrar carne. Si fuéramos únicamente vegetarianos, como los caballos o las vacas o los borregos, pues tendríamos los dientes como ellos, ¿no?, para moler, pero tenemos dientes para desgarrar. ¿Por qué? ¿Por qué lo habremos desarrollado? Bueno, porque comíamos carne. Y el hecho de comer carne cocinada, después de haber descubierto el fuego, nos abre la posibilidad, uno, de guardar más tiempo la carne, y otro, de consumir una mayor cantidad de proteína animal. Y esto trajo consigo
una serie de cambios, de mutaciones que engrosaron la corteza cerebral por la presencia de ciertas proteínas que solamente tiene la carne, y para pues mantener viva este engrosamiento de la corteza cerebral, nuestro cerebro, en proporción con el cerebro de un chimpancé o de un orangután o de un gorila, tenemos prácticamente el doble en proporción al peso, el doble de corteza cerebral. Y este exceso, digamos, o aumento importante en la corteza cerebral requirió la irrigación, ¿verdad? Pues, es como un gordito, ¿verdad? Cuando empieza a tener sobrepeso, tiene una mucho mayor vascularización que alguien que está delgadito. ¿Por qué? Pues porque hay que alimentar esas células de grasa que andan por todos lados del cuerpo, en las pompas y en la panza, ¿no? Entonces, al engrosarse, digamos, la corteza cerebral, aumentó la irrigación, se requirió una mayor cantidad de oxígeno bombeada por el corazón hacia el cerebro. Y esta mayor irrigación y mayor cantidad de oxígeno al cerebro nos lleva a dar ese brinco cuántico hacia la agricultura, que es el haber dado cuenta de que podíamos guardar semillas de un cultivo del cual dependíamos, de un año al otro, plantarla. Seguramente fue prueba y error y fue por casualidad y durante generaciones hasta que nos dimos cuenta, oye, mira, cuando guardo estas semillas vuelve a crecer el maicito o el trigo o la soya, ¿no? Y entonces empezamos una aventura extraordinaria que fue producir los alimentos en el lugar donde estábamos, a diferencia de los otros primates que tienen que ir en busca de los alimentos, como éramos nosotros, cazadores y recolectores. Nosotros perseguíamos los alimentos, ¿no? Donde estaban las bayas, las frutas, los granos, ahí íbamos. Venían heladas o temporadas muy largas de frío y se moría la mitad de la población de hambre, ¿no? De repente tuvimos la capacidad de producir alimentos en el mismo sitio. Y este fue el gran brinco para la humanidad. Ya una vez hecho eso de tener los alimentos ahí, nos pudimos quedar ahí y empezamos a crear aldeas, caseríos, villorrios y más tarde ciudades. Y se da inicio a esta aventura extraordinaria que es la civilización. Junto con la agricultura, al darnos cuenta de que teníamos alimento ahí, pues nos dimos cuenta de que nosotros podíamos alimentar animales, que no simplemente los perseguíamos, que ellos buscaran su comida como podían, como la naturaleza se los enseñaba, nosotros simplemente los cazábamos. Pero al producir alimento, y a lo mejor bien producido, un poquito en exceso, ese exceso se lo podíamos dar a animales que habíamos capturado, encerrado en corrales y que empezaban a reproducirse en cautiverio. Y entonces surge la ganadería y el consumo de carne. Y entonces vienen estos brincos cuánticos de la humanidad. Y el otro gran brinco es este que estamos viendo ahorita en el siglo XXI, en la edad del conocimiento, que se llama también el antropoceno. Si pasamos a la siguiente, por favor. Estamos ya de lleno dentro de una de las épocas de cambio más profundo de la humanidad. Como nunca antes en los 10,000 años anteriores, nos enfrentamos a retos, ahora sí, verdaderamente existenciales, porque antes, aumentó mucho nuestra capacidad cognitiva, de la capacidad de pensar. Desarrollamos herramientas, armas más sofisticadas, más efectivas, fuimos creciendo. Una cosa muy importante, ¿tú sabías que la hembra humana es la única hembra en el planeta Tierra que es fértil enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre? ¿Verdad? Dentro de cada periodo menstrual está la ventana de fertilidad. Y una mujer se embaraza a veces en enero y luego de su segundo hijo en octubre, ¿no? Las perras, las gatas, las leonas, no, tienen sus periodos de celo perfectamente establecidos. Y hoy en día sabemos por qué. Para evitar, muchos de los mamíferos son seres superiores, ¿no? Los mamíferos somos la cúspide de la creación. Y entonces nuestro impacto en la naturaleza es mucho mayor que el de las plantas o de los simples insectos, desde luego incluyendo bacterias, hongos, virus, etcétera, ¿no? Entonces, hay un mecanismo de autorregulación de la población y esto va en relación a lo que yo les decía, que tenemos que controlar
estabilizar, no controlar, estabilizar el crecimiento de la población mundial, porque a través del hacinamiento en lugares específicos, donde ya no teníamos que rifárnosla para ir a conseguir alimento, ya no teníamos que jugárnosla pasando semanas persiguiendo un mamut, a veces sin comer durante varios días, sino que ya producíamos nuestra comida ahí, inicialmente vegetales y luego muy rápidamente después animales también. Se cambia el control reproductivo de la hembra humana. Y hoy en día sabemos que hay estos fenómenos de la biología evolutiva que le permiten a la hembra humana ser fértil 12 veces al año. Esto, a final de cuentas, se va a traducir en el gran número de seres humanos que somos actualmente. Y los retos que tenemos entre ellos, la estabilización de la población mundial, si vemos la siguiente, es que nunca antes había surgido la pregunta, oigan, ¿vamos a sobrevivir como especie? Desde que perdimos a nuestros hermanos Cromañón y Neandertal, en ese entonces, bueno, fue porque pues, no se pudieron adaptar y nosotros sí. A lo mejor fuimos un poquito más eficientes, más rápidos, o fuimos anteriores en el dominio del fuego y pudimos aguantar las grandes etapas de hielo de Europa, ¿no? En ese entonces, de Europa Central y Occidental. No sabemos por qué, pero nosotros sobrevivimos, pero no nos preguntamos si íbamos a poder sobrevivir. Era simplemente algo que no se discutía. Nunca antes nos habíamos enfrentado a cambios planetarios provocados por nuestra propia actividad, como es el calentamiento global, el agujero de ozono que les comenté, la pérdida acelerada de especies que nos están empujando ahorita a lo mejor a una sexta extinción masiva, ¿no? Y esto también lo traigo a colación porque nos da mucho miedo el hecho de que nosotros vayamos a extinguir, pero ha habido extinciones masivas en otras etapas del planeta Tierra, en estas escalas, como les decía yo, de eras geológicas, no espacios pequeños, ¿no? Pero estamos por primera vez dándonos cuenta que nos damos cuenta de que estamos frente a estos riesgos. La siguiente, por favor. El clima de la Tierra, como sabemos, ha cambiado en muchas ocasiones. Mucha gente que, bueno, la gran mayoría de los científicos serios saben que estamos nosotros acelerando el calentamiento global, pero estamos ciertos de que estábamos entrando de por sí a una etapa de calentamiento. Los escépticos de este fenómeno de la influencia del ser humano en el calentamiento global, escépticos como Donald Trump, que lo niegan, ¿no? O como Boris Johnson en Inglaterra, que lo niega, ¿no? Que el ser humano esté causando esto. Los científicos serios sabemos que sí, pero también es cierto de que ha habido otras etapas en la vida del planeta Tierra donde ha habido cambios verdaderamente importantes. Fíjate, cuando vivieron los dinosaurios, esa fue la quinta gran extinción, la de los dinosaurios, que fue masiva, ¿no? Se extinguieron los dinosaurios. Ahora, no sé si sabes que debido a que se fueron los dinosaurios, tú estás en la Tierra, porque dejan libre lo que se llama un nicho biológico evolutivo, dejan libre ese nicho a los dinosaurios para que lo ocupemos los mamíferos. Si no se han ido los dinosaurios, muy probablemente no hubieran sobrevivido los mamíferos en la Tierra. En la época de los dinosaurios, la Tierra era mucho más caliente, 5 grados en promedio más que ahora. Había selva tropical en Washington, de donde está ahorita López Obrador con Trump. Había palmeras, cocos, ¿no? Selva tropical. Había, calorcito en Finlandia. Groenlandia era Greenland, era verde, no estaba cubierta de hielo, etcétera, ¿no? O sea, y era mucho más húmedo, había mucho más nubosidad, por cierto, en la Tierra, había más evaporación de agua, etcétera, ¿no? O sea, sí ha habido épocas más calientes, ha habido épocas mucho más frías, las grandes glaciaciones. La última hace no sé tanto, hace 10,000 años, cuando precisamente empezamos este fenómeno de la agricultura y la ganadería, es cuando se empiezan a retirar los hielos, que habíamos podido sobrevivir, y fue cuando iniciamos la ganadería y la agricultura al retirarse los hielos, pero antes de eso Europa estaba totalmente cubierta de hielo, no solamente en invierno, sino durante prácticamente todo el año. Había hielo, no sé si sabes, hielo permanente en Texcoco,
Se acaban de descubrir ahorita, pues lo vimos en lo del aeropuerto de Santa Lucía. Saben que en mi currículum dice que yo escribí un libro que se llama Un nuevo aeropuerto para las ciudades. Sí, pero era el bueno, ¿no? El que sí iba a ser precisamente allá en Texcoco. Pero en fin, es la misma zona cerca, en donde está Santa Lucía. Se acaban de encontrar una gran cantidad de restos de mamuts. Y el mamut es un mamífero paquidermo de las nieves, de los hielos. O sea, aquí cerquita de nuestra Ciudad de México había hielo permanente hace 10,000 años. Ya existía la pirámide de Cuicuilco, ya existían seres humanos que cazaban a esos mamuts, ¿no? Entonces, sí ha habido estas oscilaciones, tienen que ver con muchos fenómenos, actividad solar, la cercanía de la órbita terrestre que no es permanentemente elíptica, tiene sus recambios, etcétera. Ha habido etapas muy frías, etapas calientes, etcétera, ¿no? Todos los escépticos dicen, no, hombre, lo que está pasando ahorita es una de las etapas del planeta. Sí es cierto, sí estábamos entrando ya en una etapa de calentamiento después de una etapa muy larga de enfriamiento, pero nosotros le estamos metiendo el acelerador a todo lo que da. Y aquí hay, por eso es importante la ciencia, ¿no? Entre las etapas muy calientes de la Tierra, hoy en día sabemos a través de los estudios de la paleontología atmosférica, o sea, el estudiar cómo era la atmósfera hace 400,000 años, hace 200,000 años, etcétera. Mi hija, por cierto, es una bióloga marina con un doctorado en biología marina en Alemania, hizo una expedición en un buque exploratorio alemán precisamente para conocimiento de cómo era la atmósfera hace 200,000 años, 300,000 años, y sacan unas muestras de hielo, pero de 1 kilómetro de profundidad, creo que llegaron hasta 2 kilómetros de profundidad, a través de unos taladros especiales, ¿no? En donde sacan pedacitos de hielo de 1 kilómetro de profundidad, que ese era el hielo que había hace 400,000 años. Y en el hielo se quedan atrapadas burbujas. Si has visto los cubitos de hielo que luego le pones a tu refresco, ¿no? Que tienen adentro burbujitas de aire. Bueno, ese aire se quedó atrapado cuando el agua se solidificó. Si esto se dio hace 400,000 años, analizando esas burbujitas, podemos ver cómo era la atmósfera hace 400,000 años. Entonces mi hija hizo esa travesía en ese buque que se llama el Polarstern, la estrella polar, del cual Alemania tiene los dos únicos buques, Polarstern 1, el 1, y Polarstern 2, el 2, que uno está en el Polo Norte y el otro en el Polo Sur, haciendo investigación de la paleontología atmosférica específicamente. Entonces sabemos, ¿no?, cómo se comportaba la atmósfera y sabemos que cuando era muy caliente, época de los dinosaurios, había 350 partes por millón de dióxido de carbono. Y en las etapas muy, muy frías, los mamuts en Texcoco, había 280 partes por millón. Ese es el rango en el que se ha movido nuestra atmósfera, 280 a 350. El problema que estamos viendo, y por lo tanto es un reto enorme, es que estamos arriba de los 400 y no hay modelo que nos explique qué es lo que puede pasar. Sabemos que pueden pasar cosas verdaderamente importantes, un aumento masivo del nivel de los océanos de varios metros. Nueva York quedaría, y la gente dice, bueno, varios metros, pues le pones una barda, ¿no? No, pues es que aumenta el nivel del océano global. Entonces mete el agua a Nueva York al metro. Se acabó el metro. Ya le sucedió con un huracán, el primer huracán que ha recibido de golpe, de lleno, Nueva York. ¿Te acordarás? Bueno, no te acuerdas, pero hace 7 años que sucedió eso, en donde un huracán llega a Nueva York, sube el oleaje por el huracán, se inunda el metro y y se inunda la fibra óptica y las líneas telefónicas, se acabó el internet, etcétera, ¿no? O sea, puedes matar una ciudad para efectos prácticos. Eso es lo que estamos queriendo evitar. Y un cambio que afecta a nuestro medio ambiente, la economía y la sociedad es una amenaza para el planeta y eso es parte del nuevo mundo, este mundo al que estamos entrando. La siguiente, por favor. El incremento de la temperatura global tendrá consecuencias muy serias para la humanidad y para todos los seres vivos, ¿no? Ya hoy en día estamos pudiendo ver, no sé si vieron una fotografía de un cocodrilo que está pues prácticamente nadando en la Florida, pero en una ciudad, ¿no?, adentro de Miami. Está habiendo afectaciones ya por los cambios climáticos. Hay pajaritos, el pájaro emblemático, el ave nacional de Holanda,
resulta que está en peligro de extinción porque con el cambio climático las hembras ponen los huevos antes y estos huevos eclosionan, o sea, salen los pollitos antes de tiempo y estaba perfectamente sincronizada la naturaleza de que cuando nacían los pollitos de esta ave, crecía mucho una plaga de, pues, azotadores, digamos, como de gusanitos, ¿no? Que se comen las plantas. Entonces, era un equilibrio perfecto. Salían los pollitos y las mamás traían masivamente estas larvas para que se las comieran sus hijos. Resulta que las larvas no recibieron la misma información del cambio climático y no se adelantan en su reproducción, por lo tanto nacen los polluelos y no tienen alimento. Y bueno, el incremento y empeoramiento de los fenómenos meteorológicos lo hemos estado viviendo aquí en México dolorosamente con huracanes verdaderamente devastadores, con costos de miles de millones de pesos, ¿no? La siguiente, por favor. La temperatura media de la superficie subió aproximadamente en 0.6 grados Celsius el siglo que acaba de terminar. Dirán ustedes, pues eso no es mucho, pero luego viene un fenómeno de aceleramiento, como sucede con el coronavirus, ¿no? Si tienes 10 casos, pues ¿por qué te vas a preocupar? Pero es que a los 2 días va a tener 20 y luego 40 y luego 80 y luego, ¿no? Como esta fábula del tablero de ajedrez, de que un, súbdito del rey en la India, que le hace un gran servicio, el rey lo quiere premiar y le dice, ¿qué te doy? Dice él, pues no quiero mucho, quiero en un tablero de ajedrez que en uno de los cuadritos, los tableros de ajedrez tienen 64, son 8 por 8, 64 cuadros. Entonces, no, pues yo quiero que en el primero me pongas un granito de trigo y en el segundo 2 y en el tercero 4 y en el 8. Dice, oye, pero pues, ¿qué eso qué? Te quiero dar una fortuna, tú me hiciste un gran favor para el reino. No, yo quiero eso. Ah, bueno, pues concedido. Y se lo pide a sus sabios, ¿no? El rey, el monarca, y al poquito tiempo ya dicen, señor, no alcanza todo el trigo de todas las cosechas de toda la India para pagarle, porque era 2 a la 64 menos 1, ¿no? Son trillones de granos de trigo. Lo mismo sucede con el coronavirus, ¿no? Que empiezas por poquito y de repente se te va. Lo mismo está sucediendo con el cambio climático. Esa es la gran preocupación que tienen los meteorólogos. 0.6 grados el siglo pasado, decir, pues eso qué tiene que ver. Capaz de que eso de repente se nos dispara hacia límites que no podamos controlar. Siguiente, por favor. Existe, y se los recomiendo también, una agencia que Trump ha descalificado, desde luego, pero yo tuve el honor de participar en ella, es el panel intergubernamental sobre cambio climático, por cierto, con el doctor Mario Molina, con el doctor José Sarucán, con el doctor, se me fue ahorita el nombre, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, Gay, el doctor Carlos Gay, ¿verdad? Habemos muchos mexicanos, hay más de 2.500 científicos del mundo en este panel intergubernamental sobre cambios climáticos y pronosticó que la temperatura subiría entre 1.4 hasta 5.8 grados centígrados para finales de este siglo. O sea, de los 0.6 pasamos a 5.8 y luego, ¿hasta dónde vamos a llegar? Esa es la gran preocupación. Te recomiendo que googlees, si te lo quieres anotar, IPCC, así es el International Panel on Climate Change, panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas, y pide ahí su quinto informe. Ya va a salir, ahora se publica cada 7 años los informes, va a salir el sexto informe. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está. Lo puedes, aquí, porque acaba de salir en ese entonces, está ya en español. Y te recomiendo, lo puedes bajar gratuitamente de internet. Hoy en día es la maravilla esta que tenemos del gran cambio. Y si te interesa este tema, y es un tema que va a ser cada vez más actual, pues bájate estas publicaciones, hombre, y te las pones a leer con tus cuates, con tu familia, tú solo o sola, y te va a interesar. Hay una síntesis, ¿verdad? Y un tema muy importante que se llama la mitigación. Hay 2 estrategias que tenemos que emprender los seres humanos, tanto con la cuestión poblacional, el aumento, el uso del agua, el uso de la tierra agrícola, que es la mitigación. ¿Cómo le hago para bajar?
¿Cómo le hago para bajar las emisiones de gas de efecto invernadero? Metiendo vehículos eléctricos que no quemen combustible las termoeléctricas, sino que usemos el viento, que usemos el sol, ¿no? Etcétera. Esa es la mitigación. Y la otra es la adaptación. Dentro del cambio que viene, porque no lo vamos a poder detener, lo podemos redirigir un poquito, pero no lo podemos detener. Viene la adaptación. ¿Cómo nos vamos a adaptar? Si se va a inundar Cancún, ¿qué va a pasar con la población? Etcétera, ¿no? Pasamos a la siguiente. Sí, como les decía, continuando el ritmo actual, las temperaturas pueden aumentar entre 2 y 5 grados. En 5 grados en promedio, significa que va a haber poblaciones que van a aumentar en 10 grados en promedio. No sé si alguno de ustedes venga del norte, sea de Mexicali o de Hermosillo, en donde se alcanzan temperaturas de 50 grados, ¿verdad? En agosto, que es prácticamente invivible. Bueno, si a eso le sumamos 5 grados más, definitivamente se hace invivible por el consumo de agua, de aire acondicionado, etcétera. La siguiente, por favor, me voy un poquito más rápido. Como les decía yo al principio, hemos excedido la biocapacidad de la Tierra, estamos usando más recursos naturales de lo que la Tierra puede generar y producimos más dióxido de carbono del que la Tierra puede absorber y se va acumulando en la atmósfera y ahí viene ocurriendo precisamente lo que es el calentamiento global. O sea, resumiendo, estamos entrando en una nueva era, se llama el antropoceno, también conocida como era del conocimiento. Ustedes van a enfrentar estos retos que les estoy diciendo, pero tenemos las herramientas para lograrlo, tenemos que capacitarnos en ese sentido. Es un mundo convulso, es un mundo que nos desconcierta por estos vaivenes políticos, económicos, el golpazo que tiene la economía mundial por lo del coronavirus. Va a ser una lección, cómo vamos a manejar las pandemias que vienen, porque ya aprendimos también, no se van a ir, no se van a erradicar. Eso no existe desde el punto de vista biológico, pero sí las podemos controlar y las podemos prevenir y las podemos adivinar y podemos comportarnos cada uno de nosotros de acuerdo a los nuevos requerimientos de la convivencia humana. Vamos a regresar ya pronto a la nueva normalidad, pero tenemos que entender que estamos rebasando definitivamente la biocapacidad mundial y tenemos esta curva, es así, aplanarla, ¿verdad? Como se hace con el coronavirus, para que disminuyendo la población mundial, el ritmo de crecimiento, disminuyendo las emisiones de gas de efecto invernadero que generan industrias sucias, no cayendo en la tontería que luego proponen los gobiernos, como regresar al carbón que propuso Trump o regresar al combustóleo que propuso López Obrador. Son tonterías que no obedecen a los verdaderos retos que ustedes como jóvenes van a enfrentar. Ahí lo dejo para tener un tiempecito si tienen ustedes algunas preguntas y respuestas. Apagué mi celular, así que no sé si Benjamín o alguien estuvo mandando mensajes. Ya lo voy a aprender durante la conferencia. Lo apagué, pero pues me gustaría ver si tienen comentarios, si tienen algunas preguntas, literatura que les pueda yo recomendar para esto que es el mundo convulso en el que estamos viviendo, pero hacia dónde vamos y cuál es el papel que ustedes como jóvenes pueden jugar en este nuevo mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis Manuel. Y tenemos un comentario o pregunta de Rodrigo Díaz. Adelante, Rodrigo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. En primero que nada, agradecerle por toda la información que nos ha brindado. A mí me gustaría saber usted cómo pronosticaría o cómo vería a 10 años este avance que nos está exponiendo de acuerdo a toda la información. Bueno, pues precisamente en estos 10 años es donde va a cambiar radicalmente nuestro papel en la Tierra, ¿no? Vamos a tener definitivamente un aumento en las comunicaciones. Bill Gates dijo este año en un foro económico muy importante, que es el principal foro económico mundial, en un pueblito en Suiza que se llama Davos. Dijo muchas cosas, una de ellas muy importante que quisiera yo recalcar. Los negocios que se hagan en el futuro, si no son sustentables, no van a ser negocio. Ya no va a ser una cuestión moral o bonita de pues, ser verde, ¿no? Y cuidar a los pajaritos y las maripositas. Simplemente, si
no son sustentables si no se pueden soportar a sí mismos, evitando el desperdicio, usando las tecnologías del reuso, la reducción, el reciclaje, las famosas 3Rs. No van a ser negocio, o sea, definitivamente van a disminuir. Va a aumentar muchísimo lo que comenté al principio, la comunicación por Internet. Muchas de las funciones de hoy se van a hacer a través del Internet. Les puedo dar mi ejemplo específico. Yo decidí, debido a esto que ha sucedido, de que no quiero volver a tener una oficina. En realidad no necesito una oficina, me di cuenta que no necesito una oficina, ¿no? Ayer estuve a través del internet con mi contadora y me dijo, oye, por cierto, te digo que ya quité mi oficina, que estaba ahí en Insurgentes y en la avenida San Antonio, porque ya no la necesito. Entonces, esto es una de las cosas que van a cambiar. Va a cambiar muchísimo el manejo de datos, de grandes datos masivos, ¿no? Va a cambiar mucho la forma de comunicarnos entre nosotros los seres humanos. Tenemos que darnos cuenta de algo que es primordial. Hemos vivido mucho dentro de un concepto de realidad económica y por eso viene este sentimiento antisistema, ¿no? De inclinarnos demasiado por la cuestión material, el éxito material, ¿no? Tanto tienes, tanto vales. Y hemos descuidado mucho a la parte humana que tenemos nosotros. Yo creo que definitivamente esto va a ser una lección de que tenemos que procurar, todos los seres humanos, el que tengamos una sociedad más igualitaria, que nos desprendamos de estas pues necesidades materiales que luego son totalmente absurdas. Siempre va a haber un barco más grande que el mío, un avión más rápido que el mío, un coche más lujoso que el mío, ¿no? ¿Y qué caso tiene? Son carreras que cuando nos muramos pues no tienen ninguna meta a la cual llegar. Eso va a cambiar. Yo creo que también va a cambiar la relación interpersonal. Los matrimonios se van a formar más tarde, los promedios, y ya están sucediendo en Escandinavia, en Alemania occidental, que conozco bien, es que los matrimonios se están formando a los 33, 35 años, empiezan esos matrimonios a tener hijos a los 36, 38 años. Eso va a traer consigo un cambio muy importante en el tipo de consumidor que vamos a tener hacia el futuro, la participación de las personas de la tercera edad en la vida activa. Hoy en día, pues tenemos todavía estas cuestiones totalmente absurdas de que la gente se jubila a los 65 años. Muchos quieren, pero muchos no quieren, pero los jubilan a fuerza, ¿no? Porque eso es lo que se dice. Ese límite, ese umbral de edad, se fijó a mediados del siglo pasado, cuando la expectativa de vida eran 65 a 70. Entonces dijo, bueno, pues vamos a decirles que a los 65, después de una vida larga de trabajo, puedan gozar todavía unos años, ¿no? El fruto de su trabajo, ¿no? Pues la gente se moría a los 70, se moría a los 68, ¿no? Hoy en día nos estamos muriendo a los 80, pero sí se sigue jubilando la gente a los 65. Y entonces, ¿quién carga con esos 15 años de usufructuar una pensión que ya no es productiva? Es un tema muy complejo, es como el de la sobrepoblación, de tener nada más 2 hijos, ¿no? Porque luego surgen cuestiones religiosas, cuestiones éticas, ¿no? Etcétera. Pero la neta del planeta, para el planeta, es que tenemos que cambiar la jubilación primero a los 70 años y luego posiblemente a los 75, que la gente siga siendo productiva y se gane su dinero, que no lo tengan que cargar los jóvenes, como ustedes, ¿no? Que están ahorita los jóvenes en forma inconsciente, pero resienten el hecho de que la carga impositiva para las pensiones es muy alta. Independientemente de esto, que puede ser tema de otra conferencia, lo que sí es cierto, y ha salido últimamente en México también en los medios, pero lo conozco muy bien de Europa, que ya lo han resuelto. Chile es un ejemplo para nosotros de cómo lo han ido resolviendo. El problema de estas pensiones, de que la gente siente que es un derecho humano a los 65 años, jubilarse con casi el 100% de su sueldo. No es sustentable, ¿eh? No hay sistema económico en el mundo que lo pueda hacer. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, de que parte de lo que uno trabaja desde que se inicia, cuando tú como joven entres a la vida profesional, que ya desde el mero inicio una parte de tu sueldo se separa en un fondo seguro, que no le meta manos el gobierno, para que vayas
como quien dice, construyéndote tu vejez, que cuando llegues, ¿verdad?, a los 70 y luego más tarde a los 75 años, tengas las capacidades de valerte por ti mismo. Ahorita, como está el asunto, va a ser una explosión, les va a reventar en la cara a los políticos y eso va a traer consigo movimientos sociales muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, esas son las cosas que van a pasar. Decía yo lo de Bill Gates, que él dijo que lo que estamos viendo ahorita en cuestión de comunicaciones es como cuando estábamos con la televisión blanco y negro. Eso es, no estamos ahorita. Lo que viene es verdaderamente espectacular. Eso va a revolucionar el mundo, pero va a crear también mucha tensión en aquellas naciones que se han quedado atrás. Cuando se tienen gobernantes que son, por decirlo de una forma muy suavecita, irresponsables, que no se dan cuenta que tienen que proveer de conocimientos a sus jóvenes para que puedan manejar la cibernética, la inteligencia artificial, el big data que se viene, que ahí va a estar, porque si no nos condenamos a ser siervos y empleados de los otros, porque no vas a tener una juventud capaz de diseñar aerogeneradores, darles mantenimiento y ya no diseñarlos. Necesitamos los jóvenes que sepan hacer instalaciones fotovoltaicas, un gran generador de empleos. Y ahora resulta que tenemos un presidente que está en contra de esos reguiletes, como les dice él, que se roban el aire de los indígenas. Son cosas chistosas, pero causan un daño muy importante, ¿no? Entonces, una cuestión para ustedes es que estén bien avispados, que sepan hacia dónde va el mundo, porque si no, los va a atropellar el cambio. El cambio es enorme y viene. Gracias, Luis Manuel. Tenemos también un comentario de Elizabeth Velázquez. Adelante, Elizabeth, si quieres abrir tu micrófono, por favor. Y si no, entonces, así es. Perdón, es que no, no me dejaba abrirlo. ¿Sí me escuchó? ¿Te escuchas? Sí, ya te oigo bien. Bueno, me gustó muchísimo cómo nos ayuda a asociar como todos los cambios y el impacto, porque es como muy multifactorial. Y me gustaría saber como la opinión que tiene de cómo podríamos, bueno, yo como psicóloga, generar un impacto pues positivo para ayudar a este cambio, ya que pues se ven varios esquemas que se están rompiendo desde la escuela, la religión, la familia, y pues también en los jóvenes pues veo mucho como vive el momento. Entonces esto que decía de ir guardando de tu salario para cuando te jubiles, creo que también tiene un gran impacto esta parte de vive el momento. Sí, no se contrapone una cosa con la otra. Yo también, bueno, de lo que decía yo de pues digamos, sistema económico que nos hace querer acumular, ¿no? Muchas cuestiones materiales, etcétera, nos lleva a no estar satisfechos con nuestro hoy, con nuestra vida en el momento. Entonces, hay que vivir el momento con toda la intensidad que se pueda dentro de la lógica y dentro de la ética, ¿no? O sea, no voy a gozar embriagándome, metiéndome en cosa y media, no drogas, etcétera, ¿no? Porque eso a final de cuentas va a terminar mal, lo sabemos. Pero gozar la naturaleza, gozar a tus padres, gozar a tu pareja, a tu novio, a tus amigos, ¿no? Estar consciente de que la vida es verdaderamente maravillosa, pero vivir el presente planeando para el futuro. Sí hay que saber qué quieres estudiar. Ahora tú dices que quieres hacer un impacto en esta cuestión, sobre todo del medio ambiente. Bueno, pues hay que capacitarse en qué área quieres, si te inclinas más por la parte, pues digamos, científica, el conocimiento de la parte biológica a través de la ecología, o si te interesa más la parte de ingeniería, por ejemplo, energías limpias, o en economía circular, o cosas así, ¿no? Una cosa básica importante, que estés contenta y que no andes deseando cosas nomás porque son de moda, que no ande uno persiguiendo el vellocino de oro, ¿no? De cosas que a veces ni son necesarias, que lo haga uno simplemente con sentido común, ¿no? Vivir la vida
Intensamente me refiero a que esté uno muy consciente de lo valioso que es la vida, de que un amanecer, una sinfonía, una ida al campo, disfrutar una película en Netflix, ¿no? Estar consciente de que qué bella es la vida, pero ser responsable también de tu propia vida. Un consejo que les doy a todos ustedes. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es su huella de carbono? ¿La ha medido? ¿Sabe cómo medirla? La mía son 4.2 toneladas al año de CO2. Bueno, pues les dejo de tarea. Si quieren realmente hacer algo, googleen, o por a través de Yahoo, pero yo uso mucho el Google, calculadora de carbono. Hay no sé cuántas opciones, ¿no? Busquen la que más les guste, saquen la calculadora de carbono y calculen su huella de carbono. Y propónganse, si realmente están conscientes, son responsables y quieren hacer algo, y van a ver qué padre lo que resulta de eso. Decir, ok, yo tengo 5.3 toneladas, ¿no? Me propongo para el año que entra tener 5 y para dentro de 2 años tener 4.5 y ahí le voy a parar. Van a ver qué ejercicio tan interesante, tan bonito y tan importante que es. Y eso, si lo logramos, y ya lo están haciendo muchas sociedades, hasta los chinos ya empezaron con eso en las escuelas. Aquí en México, pues como hasta les dan a quitar las computadoras. No, bueno, no quieren que hablen inglés. Imagínense si les van a decir cuál es tu huella de carbono. Pero ustedes que están privilegiados de que tienen una educación, pues digamos, superior a la media, hagan el cálculo de su huella de carbono y con base en ese dato cambien sus hábitos y costumbres. Muchas gracias. Tenemos también comentario de Gerardo Ramírez. Adelante, Gerardo. ¿Qué tal, profesor Luis Manuel? Mi comentario es, el día de hoy en el Wall Street sale una publicación que dice, las bajas importaciones de China son un síntoma de la razón subyacente por la que persisten los excedentes comerciales de China. Consume muy poco y ahorra demasiado. Al suprimir el consumo, el país impone un exceso de producción. Para mí esta nota, con base en lo que usted nos explica, me mueve mucho porque no solo creo que China tenga un exceso de producción, sino también México debe tener un exceso de producción. Y usted tocó un tema ambientalista. Entonces, mi pregunta para usted sería, ¿usted consideraría que sería mejor que en vez de regalar un poco de dinero, se apoya al empresario a través de este exceso de producción y una distribución de productos hacia los mexicanos para impulsar nuestra economía? Sí, definitivamente ahí tocaste un punto importante. China y México son ahorita estructuralmente muy diferentes. No hay salida para lograr una sociedad más igualitaria, más justa, que el fortalecer el consumo interno. Es cierto que el comercio internacional, sobre todo a través de esquemas de tratados de libre comercio, es la forma, ¿no?, en que podemos ir logrando este crecimiento en la producción. Yo no considero que el problema sea el exceso de producción, porque si no hay compradores, pues por más que tengas un exceso de producción, lo que vas a hacer es desplomar los precios. Entonces, esto tiene que ver con la oferta y la demanda en economías imperfectas, ese es el asunto, ¿no? Por ejemplo, el mercado interno mexicano sigue siendo débil por una larga historia que tenemos de gobiernos que no se han preocupado realmente, por eso, porque hemos tenido gobiernos muy, muy ineficientes, ¿no? Los chinos tienen un sistema totalitario, ahí no hay, digamos, mucha participación de la gente en las decisiones, pero sí han logrado algo que es verdaderamente sorprendente. China logró en 30 años sacar a 400 millones de seres humanos de la pobreza. Son 1.400, se les quedan 1.000, pero sacaron a 400 millones de la pobreza. Es la población total del Tratado de América del Norte, de Estados Unidos, México y Canadá, y lo sacaron de la pobreza, ¿no?
Alemania, por ejemplo, que es para mí un ejemplo de cómo sí se pueden manejar las cosas bien, evidentemente tiene un mercado interno muy bien satisfecho, lo que se llaman los mercados maduros. En Alemania, la industria automotriz, para poder crecer, crece necesariamente quitándole mercado a los competidores. El único lugar donde pueden crecer de una forma orgánica las automotrices alemanas es en naciones, en regiones que van creciendo poblacionalmente y en donde hay todavía muchas oportunidades de negocio. Entonces, yo no culparía, y creo que el New York Times no dice eso en ese sentido, de que el exceso de producción de China haya sido causa de estas situaciones actuales, ¿no? Yo más bien aquí creo que hay una mezcla insana de politiquería electoral en los Estados Unidos, y por el otro lado, porque no son ningunos hermanitos de la caridad los chinos, de un mecanismo para mantener la hegemonía de una clase política muy elitista en China, a través de la generación muy importante de recursos. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo un superávit comercial, México, por ejemplo, ha llegado a tener superávit comercial con los Estados Unidos. Lo que es inexplicable e inaceptable es que eso no se haya reflejado en una mejor calidad de vida para los mexicanos, ¿no? Tenemos una acumulación de la riqueza. Lo que comentaba yo, ¿no? Eso definitivamente tiene que cambiar. Pero yo sí creo en el libre comercio, en esquemas de compensación éticos, el que no haya asimetrías, digamos, en cuestión de apoyos indebidos, ¿no? A ciertas ramas de la producción para ganar mercados en una forma poco ética. Esto yo creo que se va a ir asentando en el mundo dentro de unos 15 o 20 años. Vamos a entrar en unas crisis económicas muy fuertes debido a esto. No el mecanismo, sino que el modelo económico actual que viene desde finales de la Segunda Guerra Mundial, una conferencia que hubo en Bretton Woods en los Estados Unidos, que ya no funciona. O sea, la emergencia de China, pero ahora la emergencia de la India, no está contemplado en Bretton Woods. Y la cuestión de las paridades monetarias también me late cacahuate, que ahí hay mano negra para intereses, pues a veces muy egoístas, ¿no? Ataques a divisas. México ha sido objeto de ataques a veces por parte de los especuladores monetarios que le dan en la torre a la economía de muchas familias para que alguien acumule más riqueza. Entonces, yo sí creo en que la manera en que las naciones salen adelante es con productividad. México adolece de una productividad baja. Trabajamos mucho, los mexicanos trabajamos más que los alemanes, el promedio, pero somos muy poco eficientes, somos muy redundantes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay que cambiar esos esquemas. Muchas gracias, Luis Manuel. Y una última pregunta de Manuel Fonseca. Por favor, Manuel, si abres tu micrófono. Sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de participar. Químico Luis Manuel, he escuchado continuamente sus participaciones desde Monitor, ahora con Sergio y Lupita. Hace unos días con Sergio y Lupita usted mencionó que precisamente el tema de que se ha tenido buenas noticias respecto al cierre de lo que es el hoyo de la capa de ozono, perdón, el hoyo de ozono que estaba en el polo. Con respecto a esto, usted siempre nos está mencionando en estas participaciones de que nuestro planeta es una entidad viviente. Nos lo recalca cotidianamente y nos dice que reacciona ante ciertos cambios. Es decir, que ante este panorama que tenemos y tomando en cuenta este comentario que usted hace unos 10 días hizo con Sergio y Lupita de las buenas noticias, de que se disminuyó precisamente ese hoyo, ¿podemos esperar que en un futuro este organismo viviente llamado Tierra logre precisamente contener este calentamiento global con alguna reacción? Sí, yo estoy seguro que sí, lo he comentado varias veces. Lo que es importante es que nos demos cuenta que los mecanismos de
control del planeta no necesariamente toman en cuenta al ser humano. Entonces puede haber a lo mejor un mecanismo de compensación que nos borre del mapa. Ya estamos visualizando mecanismos que no contemplamos, que no sabíamos que existían para disminuir el impacto del calentamiento global, por ejemplo, a través del aumento de la velocidad de las grandes corrientes submarinas, la corriente de Humboldt, la del Océano Índico, la corriente del Golfo, que son corrientes monumentales de agua que se va moviendo de un lado al otro del planeta para igualar o compensar los cambios de temperatura y encontrar lo que se llama la homeostasis de los ecosistemas, la entropía de los mismos, ¿no? Entonces, sí, bueno, la Tierra va a tener sus mecanismos de compensación. Lo que no podemos apostar es de que nosotros sobrevivamos a los grandes desarreglos que provoquemos, porque la naturaleza a grandes desarreglos pues encuentra grandes soluciones, ¿no? Que no necesariamente contemplan al ser humano. Pero sí, tenemos que darnos cuenta, lo que decía yo al mero principio, que hay límites a lo que podemos hacer con los recursos naturales, que tenemos que tener cuidado con eso y tenemos que tener conocimiento. El conocimiento científico es fundamental. Regresando a lo de los plásticos, no podemos vivir sin plásticos, eso es una burrada. La prohibición va a derivar en mercado negro y en tonterías. Ahorita ya nos dimos cuenta con el coronavirus que prohibir las bolsas de un solo uso fue incrementar el grado de contagios. Entonces levantaron las prohibiciones temporalmente, ¿no? Pero ¿por qué no usamos nuestro cerebrito y diseñamos plásticos oxobiodegradables que ya existen, que permiten programar la asimilación sana de los componentes de las cadenas poliméricas a la naturaleza sin causar daño, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, la Tierra es muy resiliente. Yo estoy convencido de que después de que nosotros desaparezcamos, va a haber muchos miles de millones de años con vida. Pero lo interesante es esto, que haya vida inteligente. Esa es la gran responsabilidad que tenemos, ¿no? Fíjense, ¿qué caso tendría? Eso ya es un poquito filosófico. Que existieran esas bellezas maravillosas de las guacamayas multicolores volando, el tigre siberiano con su fuerza, el delfín comunicándose con nosotros, jugando con nuestras embarcaciones, lo que hemos logrado, ¿no? Del conocimiento de la evolución biológica en el planeta, de que nos quedemos pasmados frente a un amanecer extraordinario, simplemente cuando vemos abrir el botón de una rosa, ¿no? Y que estemos maravillados. El único ser, creo, el único ser que puede gozar la maravilla de la naturaleza es el ser humano. El tigre de Bengala no está consciente de que sus rayas blancas, digo amarillas con negro, son maravillosas, ni el águila real mexicana está presumiendo, ¿verdad?, que puede bajar a una velocidad de 150 kilómetros por hora y agarrar un ratoncito en el desierto. Están insertos en su contexto. La guacamaya multicolor no está consciente de la maravilla de sus colores. Nosotros somos los ojos del universo. Nosotros somos los únicos que podemos captar la maravilla que es la vida. Y eso nos da una responsabilidad con la vida, precisamente. Pues Luis Manuel, muchísimas gracias por tu extraordinaria conferencia, por compartir tus conocimientos. También gracias a la red de consultores. La Universidad de Londres te quiere otorgar un reconocimiento por esta participación e invitarte a que no te alejes de nosotros, a que veamos cómo podemos trabajar junto contigo para cumplir este propósito que tú te has planteado personalmente de vida. Muchísimas gracias y a nombre de toda nuestra comunidad, pues te reconocemos, te agradecemos y esperamos poder pues contar contigo en el futuro nuevamente. Claro que sí, para mí fue un gran gusto, Oscar. Muchísimas gracias y bueno, pues a nuestros estudiantes que estén al pendiente del programa de conferencias que continúa, que se cuiden, por favor, que no caigamos en rebeldía con esta amenaza que nos está afectando a todos. Yo creo que es importante que sepas que la salud, tu salud y la de tu familia es lo que está en primer lugar. Que tengan muy buena tarde todos y Luis Manuel, pues nuevamente un abrazo grande, sin virus
y con toda la esperanza de que pronto podamos adaptarnos y restablecer a nuestra vida esta situación que estamos viviendo. Claro que sí. También agradecemos a nuestro consejero, don Benjamín Llano, que está presente en la audiencia. Gracias, Benjamín, por enriquecernos con todos estos eventos que pues has conseguido para nuestra universidad. Te lo reconocemos y te lo agradecemos de todo corazón. No sé si quieras tomar el micrófono, Benjamín, para abrirlo. Aquí está, ya puedes hablar si gustas. Pues sí quisiera hacer algunas pequeñas menciones. Yo creo que jóvenes, ustedes se tienen que sentir orgullosos de su universidad. Yo trabajo en muchas partes, soy consultor externo, soy consejero independiente en varias escuelas y les puedo decir que ustedes son bastante activos, pioneros en esto, gracias al impacto del liderazgo de Oscar y de su equipo de trabajo, que todo el mundo le mete muy duro. Y me parece que están haciendo las cosas mejor que en otras partes, me atrevería a decirlo así. Así es que felicidades por eso. A Luis Manuel, pues como siempre, químico, que tenemos muchísimos años de conocernos. Nos conocemos hace 30 años y tuvimos aventuras muy divertidas. Pero bueno, muchas gracias, Químico, por tu participación. Y recomendarles a ustedes, jóvenes, que si tienen algún negocio pequeño, lo que sea, usen la red, porque ahora sí que estamos de barata. Si quieren hacer alguna consulta en línea, todas las consultas que hagan son gratuitas en 11 temas diferentes en que estamos. Pero especialmente, Oscar, muchas gracias por aceptar nuestra participación en este asunto, y te felicito por los efectos que están alcanzando. Muy amable. Muchísimas gracias, Benjamín Llano. Y bueno, pues también al equipo, gracias Rafa Quintana, y nos vemos en la próxima conferencia, queridos estudiantes y profesores. Hasta entonces, que pasen una noche extraordinaria. Hasta luego, nos vemos.